después de la carta a los Hebreos. Santiago, capítulo número 1. Amén, lo tenemos. Leamos por favor del versículo número 1 al versículo número 6, recordando que los primeros 5 versículos ya fueron motivos de estudio. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso 2, léalo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo número 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todos el verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos por favor, inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por este tiempo que nuevamente nos logras brindar a través, oh Dios amado, del estudio de tu palabra. Permite, Señor amado, que sea pues toda ella no solamente llenando nuestro conocimiento, sino que también pueda encontrar cabida en nuestro corazón, a fin de que toda tu iglesia pueda ser rica y poderosamente engrandecida. Señor mi Dios, permítenos pues, Espíritu Santo, que en este tiempo tu iglesia, tus niños, cada uno de nosotros, Señor amado, podamos encontrar tu santa y perfecta y buena voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos pues en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Carta de Santiago, capítulo número 1. Hemos dado lectura del verso 1 al 6. Vamos a concentrarnos en esta noche en el versículo número 6, justamente, haciendo una breve síntesis de la enseñanza anterior. Recordará, mi querido hermano, en el versículo número 5 nos dice el Señor: y si alguno de vosotros tiene falta o está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice, y le será dado. Recordando que este aspecto, esta virtud de la cual la palabra de Dios nos anuncia, que es la sabiduría, tiene una inclinación de manera muy tajante, para relacionarlo con las pruebas. Esta sabiduría no es para poder aprender matemáticas ni para poder aprender gramática. Esta sabiduría del Señor la anuncia para poder estar capaces, para poder sobrepasar toda adversidad, toda dificultad que tuviéramos a causa del nombre de Jesús. Recuerde, mi querido hermano, si me acompaña por favor nuevamente al texto bíblico, en el capítulo 1, en el versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y justamente de ese texto en adelante se desprende el uso de la sabiduría para poder pasar dichas pruebas, ya que la verdadera sabiduría permanece y está concentrada en la palabra de nuestro Dios. Ahora bien,
Cuando vamos al versículo número 5, sí, un breve recordatorio de la clase anterior, dice ahí el texto: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice en la parte final: y le será dada. Es decir, que no va a ser en modo alguno de parte de Dios a su pueblo privada esta, sí, diríamos, este don para su pueblo. Dios lo concederá. Mas sin embargo, ¿qué sucedería si alguien, solicitando este tipo de virtud en su vida para pasar la prueba, si no le es concedido? ¿A quién vamos a responsabilizar de una situación semejante? El verso número 6 es donde vamos a concentrarnos en esta noche y vamos a meditar en ella. Dice el Señor: pero pida con fe. Ahora, este texto, mi querido hermano, se enlaza perfectamente con lo que menciona la carta a los Hebreos, del cual por favor le pido que me acompañe. En el libro de los Hebreos, unos capítulos más atrás, en la carta de Hebreos, capítulo 11, unas hojitas más atrás, verso número 6. Mire lo que nos dice el Señor en ese texto. Hebreos capítulo número 11, verso número 6. Un texto que usted ya lo conoce, pero que calza como anillo al dedo en Santiago capítulo 1, también verso 6. ¿Ya lo tiene? Dice ahí: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esta fe, mi amado hermano, no es la fe salvadora, sino más bien es la fe donde el creyente, acercándose a Dios, tiene la seguridad, tiene, mi amado hermano, la convicción de que Dios estará siempre a su lado, si cualquiera sea su situación. Y digo esto, mi amado hermano, por el contexto que acompaña en el verso número 6, donde se nos dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios. Mi amado, esa fe es la que, diríamos, nos conlleva a tener la seguridad de que Dios nunca nos va a dejar solos. Siempre va a estar a nuestro lado y, lo que es más importante, nos va a responder. Dice el verso número 6: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él es real en su vida y que es galardonador o premiador de los que le buscan o de los que han buscado refugio en su presencia. Si tenemos tal convicción y tal seguridad, mi amado hermano, no deberíamos de tener ningún problema si, pasando por pruebas, en oración le pidiéramos a Dios de su soporte, de su ayuda. Pero ¿qué sucede si no? Es justamente lo que recalca el verso 6. Si volvemos por favor a la carta de Santiago, capítulo número 1. Verso número 6. Pero pida, ¿con qué dice el Señor? Con fe, creyendo, es decir, que Dios así lo hará. Y dice aún más el texto: no dudando nada. Ahora, yo entiendo, mi amado hermano, que en nuestra naturaleza como hombre, la duda es una característica de nuestro ser. Mas sin embargo, también entendemos que por la palabra de nuestro Dios, la duda se disipa y se acentúa la fe. La Biblia dice que la fe, es decir, el creer en Dios, viene por medio del oír, y el oír de su palabra. Jesús, mi amado hermano, nos da un buen ejemplo cuando vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11. Venga por favor conmigo a la Escritura y veamos un suceso donde Dios reclamó de aquella persona que se acercó a Él, que debe de tener fe para poder recibir lo que estaba solicitando. Parece algo contradictorio. Se acerca Jesús a pedirle algo, mas sin embargo en la petición suya pone
duda, mi amado hermano, y eso el Señor sí de manera inmediata lo confrontó. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Vamos a analizar una historia fascinante, la historia de Lázaro, juntamente con sus dos hermanas, Marta y María. Y dice el texto bíblico, versículo número 1. Vamos a hacer una lectura antifonal. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Dice ahí, la aldea de María y de Marta, su hermana. Verso 2, léalo por favor. Ahora, tenga presente el verso número 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, hablando de Lázaro, está enfermo. Ahora, ¿a dónde ellos fueron a buscar amparo, refugio, solución para el problema de su hermano? Fueron a hacerlo ¿en dónde? En Jesús. Verso número 4. Oyéndolo Jesús dijo, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que, para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso número 5, léalo por favor. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Verso número 7. Le dijeron los discípulos: Rabí, que significa mi maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez, dice aquí, ¿vas allá? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, dice ahí, mas vamos a él. Ahora bien, hasta ahí quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que hemos leído. Jesús, mi amado hermano, recibe, como usted lo ha leído, de parte de quién, de María, recibe el anuncio por medio de un mensaje de que Lázaro estaba gravemente enfermo. Pero como cosa paradójica, y hasta un poquito inconcebible en la mente del hombre, Jesús de adrede se demora 2 días adicionales, a los que bien pudo haber acudido a tiempo, o es decir, cuando Lázaro estaba con vida. Jesús se demora de adrede 2 días más, esperando que la muerte en sí misma recayera sobre la vida de Lázaro y le quitara la vida. Esto, mi amado hermano, Jesús lo hace obviamente con un propósito: el poder aumentar la fe, no solamente en Marta o en María, sino también en sus propios discípulos. Recuerde, mi querido hermano, que en medio de la prueba y de la necesidad, no es de extrañarse que a veces el Señor también de adrede se demora en contestar para probar nuestra fe y nuestra paciencia. Cuando el Señor, pues, una vez que se enrumba a ese lugar, es decir, a Betania, dice en el verso 17, pero dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días
que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Verso número 20, léalo por favor. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, quisiera detenerme en este pasaje bíblico. Las dos hermanas de Lázaro, sí, tomaron dos opciones o dos caminos diferentes. ¿Qué hizo María? Versículo, lea por favor conmigo, versículo, número 19 y 20. Dice ahí: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó, ¿en dónde? En casa. Ahora, ¿qué usted puede notar en este texto bíblico, en ese último versículo? ¿Qué es lo que usted puede de alguna manera avisorar en medio de ese texto? ¿Qué hizo la una y qué hizo la otra? ¿Qué hizo María? María, ¿dónde se quedó? En casa. Recuerde, mi querido hermano, que es ella juntamente con Marta la que manda a llamar ¿a quién? A Jesús. Mas sin embargo, Marta en su desesperación sale a encontrar a Jesús, pero no para, en este caso, para no recibir un milagro, sino para reclamarle al Señor que ha sido culpa suya de que su hermano muriera. Mi amado hermano, a veces tomamos la misma postura que Marta. Si en vez de agradecer y esperar en Dios su buena voluntad sobre nosotros, muchas veces le imputamos a Él la responsabilidad de nuestras aflicciones. Y eso, mi amado hermano, determina los dos tipos, diríamos así, de creyentes que pudieran existir a la hora de estar esperando en Dios una respuesta. Hay quienes están impacientes porque Dios responda y Dios guarda silencio. Y hay quienes están también tranquilos confiando en que Dios hará su voluntad en nosotros. Cuando vamos al texto bíblico, en el versículo número 22, dice el Señor, mas también dice ahí, versículo 21, me estoy saltando el verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano, dice aquí, resucitará. Ahora, ¿qué contradicción? Marta, mi amado hermano, hasta cierto punto sale a reclamar a Jesús, pero también le dice a Jesús que todo lo que Dios, pudiera en este caso otorgarle a él, Dios se lo habría de dar. Mas sin embargo, cuando Jesús le dice: tu hermano va a resucitar, mire cómo ella contesta. ¿Qué dice la palabra? Léalo por favor. Es decir, yo sé que tu palabra tiene poder, pero no para este tipo de problemas. Mi hermano, prácticamente le está diciendo ella a Jesús: mi hermano ha muerto y contra la muerte ya no hay nada más que hacer. De hecho, aún nosotros tenemos este tipo de dichos: para todo hay solución, decimos nosotros, menos para la muerte. Pero amado hermano, estamos equivocados, porque cuando el Señor quiere vencer la muerte, aún la muerte no es un obstáculo para su poder. Amén. ¿Cuántas veces a usted le han diagnosticado? Bueno, no digo a todos, pero sí a alguno de nosotros le han diagnosticado enfermedad de muerte. Le han desahuciado por medio de la ciencia médica, donde otros dirían: aquí ya no hay nada que hacer.
Y el Señor, revertiendo toda prescripción médica, el Señor da vida, mi amado hermano. Y cuando usted vuelve a hacerse un chequeo, le vuelven a hacer un análisis, el cáncer ha desaparecido y la vida ha vuelto a aparecer en su vida. Mi amado, el Señor le dice a esta mujer, le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Pero ella pensaba que esa palabra tenía un cumplimiento, sí, a largo plazo. Ella estaba visorando acerca del día de la resurrección de los muertos, pero en el día postrero, en el día del juicio. Versículo número 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me quiero concentrar por la carta de Santiago en el verso 26. Sí, subráyelo y póngale asunto a este verso. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice ahí, ¿crees esto? Y ahí, mi amado hermano, se radica así la enseñanza de Santiago capítulo 1 verso 6. ¿Crees esto, mi amado hermano? Ahora, yo podría ser un poquito más explícito y podría tomar la Biblia así y alzarla en alto y decirte, hermano, ¿crees en esto? ¿Crees en la Biblia? ¿Crees en su palabra? ¿Crees en las promesas que Dios te ha dejado desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Lo crees? No digo que si lo sabes, digo que sí lo crees, porque puedes saber y puedes aún memorizar todos los versículos de la Biblia. Pero si esto no se hace rema, no se hace poder, no se hace carne o vida en tu vida, de nada vale que la memorices. Hay quienes pueden, mi amado hermano, retener todos los dichos de la boca del Señor, es decir, a través de la Biblia, en su mente, pero si no los cree, de nada les servirá. El Señor le dice justamente a esta mujer en la parte final, ¿crees esto? ¿Qué es lo que dice el verso número 27? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y seguidamente, luego de eso, el Señor se para frente al sepulcro, sí, a viva voz lo llama diciendo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucita de entre los muertos. Ahora, ¿qué fue lo que cambió, sí, en cuanto a la condición de Marta? Sí, antes venía a reclamarle a Jesús, pero terminó creyéndole. ¿Qué fue lo que hizo que ella cambiara de opinión? El hablar con Jesús. La palabra de Jesús. Él se presentó, mi amado hermano, como la resurrección misma. Es decir, Él le dijo, yo sé que está muerto, pero yo tengo el poder para volverle a dar vida. Ella creyó, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué es lo que puede aumentar tu fe cuando te acercas a Dios en oración para que Él te conceda lo que tú le estás pidiendo? El creerle a su palabra. Si la palabra de Dios permanece en ti, mi querido hermano, todo lo que pidieras en el nombre de Jesucristo será dado, será concedido. Cuando vamos, por favor, y retomemos la carta de Santiago, mira lo que nos dice el Señor. Volvamos, por favor, a la carta de Santiago, capítulo número 1. ¿Lo tienes? Verso número 6. Pero pida con fe. ¿A dónde apunta esta fe? Al creerle a la palabra de Dios. Pida, mi amado hermano, creyéndole a la palabra de Dios. Y dice adicionalmente, no dudando nada. Ahora, la duda, digo yo siempre, es primo hermano de la incredulidad.
La duda, mi querido hermano, sí, es prima hermana de la incredulidad. Está muy ligado al temor también, porque a veces ponemos nuestra mirada sí, en la circunstancia antes que en la palabra. Ahora, el Señor ilustra perfectamente la duda como un obstáculo para poder recibir de Dios lo que estamos, sí, en este caso, esperando. Dice el Señor en el verso número 6, sí, porque el que duda es semejante a la onda, dice ahí, del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sí, hurgando un poquito en la Biblia, mi amado hermano, pude encontrar un texto paralelo muy importante que se ajusta sí, a la enseñanza de Santiago 1:6. Y quiero por favor que me acompañe al libro de Isaías. En el profeta Isaías, en el capítulo número 57. Acompáñeme por favor al libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo número 57. ¿Lo encontró? Verso número 20 y 21. Recuerda, no dudando, dice el Señor, nada. El que duda es semejante a ¿cómo lo compara el Señor? A las ondas del mar. Ahora, ¿qué característica tiene una onda del mar, mi amado hermano? Si no es otra cosa más que una pequeña ola, pero que se mueve con el poder ¿de qué? Del viento. Ahora, mira la comparación que hace Isaías, capítulo 57, verso 20 al 21. Y mira cómo inicia el texto. Pero los impíos, me interesa el término, recuerda qué cosa era un impío. Alguien que escuchando la palabra no la logra ejecutar, no la logra vivir. Y podríamos decir que tampoco la logra creer. Amén. Y dice el Señor, pero los impíos son como el mar en tempestad. Ahora usted sabe muy bien que para que en el mar pueda levantarse o pueda surgir una tempestad, el viento que juega un papel preponderante, sí, debe de estar en plena acción. Y es de hecho que mientras más fuerte es el viento, mayor es la tempestad en los océanos. Dice la Escritura, comparando a los impíos, son como el mar en tempestad, que no puede estarse. Y qué importante esta apreciación del profeta. Mi amado hermano, una persona que duda es una persona que no puede estarse quieta. Un día piensa algo, un día cree algo y mañana cree otra cosa. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque al igual que la onda del mar que es llevada por el viento, no tiene raíces en la Escritura como para poder plantarse y no dejarse conmover por ningún tipo de tempestad. Usted recuerda, mi querido hermano, también las palabras de Jesús cuando se nos enseña que si es necesario edificar nuestra casa, ¿sobre qué lugar? Sobre la roca. ¿Cuál es el objetivo esencial dentro de esa enseñanza? Que el creyente debe de estar bien cimentado, firme ¿en qué? En la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra en el versículo verso número 20, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas, y esto es lo más perjudicial todavía, sus aguas, ¿qué arrojan, mi amado hermano? ¿O qué se puede ver en medio de ellos? Por justamente su manera inconstante de permanecer. Dice la Biblia ahí, arrojan cieno y lodo. Ahora, entendiendo que el cieno, a diferencia del lodo, sí, es, mi amado hermano, ya la tierra que inclusive se podría considerar que está hasta en descomposición. Tiene o puede llegar a tener mal olor.
Usted, mi amado hermano, no podrá nunca encontrar en personas que dicen sí ser creyentes, pero que por su falta de credibilidad a la palabra dicen ser sí cristianos firmes. Mi amado hermano, no son cristianos firmes. Una persona que hoy está proclamando la palabra y mañana está haciendo otra cosa diferente es una persona inconstante en sus caminos. Dice la palabra del Señor aún más en el verso 21, para ese tipo de personas no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, mientras que el que cree en la palabra duerme tranquilo y confiado. ¿Verdad? El que le ha creído a la palabra, mi amado hermano, el que ha podido tomar el pasaje bíblico y lo ha guardado en su corazón y esperando en Dios que Él obre, descansa en esa palabra y no cae en desesperación. Mi amado hermano, entonces, ¿por qué muchas veces lo que pedimos no nos es concedido? Hay un segundo agravante. El primero lo acabamos de notar, es la falta de fe a la palabra. Pero también a veces cuando pedimos, podríamos ser que estemos pidiendo fuera del marco bíblico. Es decir, estamos pidiendo mal. Ahora, para eso, ¿qué es lo que el Señor nos ha recomendado? Acompáñeme por favor a la primera carta del apóstol San Juan. La primera epístola del apóstol San Juan. ¿Lo tiene? Versículo 14 en adelante. 5. Primera de Juan, primera epístola del apóstol San Juan, capítulo número 5, versículo 14 en adelante. ¿Lo encontró? Mire lo que dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en ¿qué, mi amado hermano? ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos, dice, en Él. ¿Sí? Que si pedimos alguna cosa, y ahí viene la limitante. De ahí, mi amado hermano, quisiera así poner un pequeño paréntesis también para aportar. Si pedimos alguna cosa. Ahora, yo sé que dentro de este argumento, hasta esa lectura bíblica, la gama puede ser muy amplia. Y como que el Señor nos podría llegar a decir, hijos míos, pidan lo que quieran. ¿Verdad? En cuyo caso todo creyente podría decir, si yo lo pido, el Señor está obligado en poder dármelo. Mas, sin embargo, el texto bíblico tiene una limitación. Dice ahí, si alguna cosa, dice aquí, ¿verdad? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, y aquí está el punto, ¿conforme a qué? Léalo por favor en la Escritura. Conforme a su voluntad, Él nos oye, o diríamos atención. Cuando usted pide algo a Dios, y recuerde que cuando estamos en Santiago se habla de pedir en medio de la prueba, ¿qué cosa? Pedir un carro, pedir una lavadora. ¿Qué cosa se pide cuando la prueba golpea a la puerta de tu casa o a la puerta de tu corazón? ¿Qué nos demanda el Señor a pedir? Sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para poder manejar la situación. El Señor, cuando tú caes en prueba, no te está pidiendo que tú le digas a Él, que le pidamos que nos quite la prueba. No, el Señor lo que quiere escuchar cuando tú tienes prueba es, pídeme sabiduría. Amén. A diferencia de lo que nosotros solemos pedir. Cuando usted está en prueba, ¿qué le pide? Señor, que se vaya a la prueba. Si está enfermo, ¿qué le pide? Señor, sáname. ¿Verdad que es así? Cuando estamos pasando por turbación, el Señor dice y declara en su palabra, pídeme sabiduría. ¿Para qué? Para que puedas culminar la prueba. No pierda, por favor, no pierda Juan capítulo 5, el cual estamos leyendo. Y acompáñame nuevamente a Santiago. ¿Lo tiene? Versículo número 4. Recuerde, mi amado hermano, ese texto. Santiago 1, verso 4.
mas tenga la paciencia, porque estaba hablando de la prueba. Su obra, ¿qué dice mi amado hermano? Su obra completa. Dios, mi querido hermano, cuando nos somete a prueba, Él espera que sus hijos perduren, es decir, sean permanentes de inicio a fin dentro de la prueba. No que, como se dijo la otra vez, arrojen la toalla o cuelguen los guantes y decir, hermano, yo ya no puedo con esta prueba y me voy de mi casa. No puedo con esta prueba y dejo abandonado a mi marido, o de pronto me llevo a mis hijos y que ahí se quede ese hombre. Mi amado hermano, la prueba tiene un inicio y tiene un final, y lo que Dios anhela, que sus hijos perduren durante toda esa prueba. De ahí la sabiduría de cómo debo yo de saber manejar la situación para poder terminar victorioso, en este caso, la circunstancia que bien pudiera estar pasando. Si retomo por favor la primera carta de Juan, capítulo número 5, el Señor nos ha dicho en el verso 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y ponga y remarque la parte final, si conforme a su voluntad, Él nos oye. Y obviamente, si Dios nos oye, Dios nos va a responder. Argumenta el versículo número 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, mire la seguridad, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, qué seguridad del apóstol Juan. Juan está diciendo en el versículo número 15, y todo lo que yo le pida al Señor, Él me lo va a otorgar. Pero el 14 dijo una parte muy importante, que yo no me la puedo olvidar. ¿Qué cosa? Que todo lo que le pida debe de ser conforme a su voluntad. Recuerda, si una oración no está siendo contestada, la primera pregunta que tú tienes que hacerte es, Señor, ¿esto que te estoy pidiendo es conforme a tu voluntad o no? Esto es lo que tú realmente, deseas escuchar de mi corazón en medio de esta circunstancia, o estoy pidiendo mal en mi desesperación, en mi falta de creer a tu palabra. Cuando vamos a la primera epístola de Juan, pero 2 capítulos anteriores, en el capítulo 3, mira lo que nos declara el Señor. Primera de Juan, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Versículo 21 al 22. Dice la palabra, amados, si nuestro corazón no, dice ahí, no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, ¿de qué está hablando? Verso 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Ahora, qué importante, mi amado hermano, es lo que el apóstol Juan menciona en el versículo número 21. ¿Quién pudiere decirnos si estamos o no orando correctamente o pidiendo correctamente? ¿Qué es lo que dice el verso número, el número 21? Si nuestro corazón no nos reprende o no nos llama la... Ahora, para que el corazón de un creyente a uno le indique si está o no pidiendo acorde a la voluntad de Dios, debe de estar cada día llenándose del Señor. ¿Recuerda usted, mi amado hermano, las palabras de nuestro Salvador cuando dice que de la abundancia del corazón, ¿qué sucede? Si tu corazón diariamente se está llenando de la voluntad de Dios, y tú en oración estás pidiéndole algo al Señor, y tu corazón te dice, te confirma diciéndote, bien, eso es lo que debes de hacer, mi amado hermano, siéntete confiado, porque lo que has pedido Dios te lo va a otorgar, siempre y cuando ese corazón esté lleno de Dios. Pero si tu corazón está vacío de la palabra,
no tiene la fuente de vida que es Cristo y comienza simplemente a pedir a Dios, si cosas diríamos que no tienen a veces ni hasta sentido, no te quepa duda alguna que a la espera del tiempo la oración no será contestada. Y tú dirás, Señor, te estoy pidiendo tantas cosas y hasta la fecha no me has podido cumplir ni solamente una. Mi amado hermano, el verso número, recuerda, 21, tiene la clave. En el verso 22 del capítulo 3 es simplemente una consecuencia. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué cosa? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otro punto que sale a relucir, mi amado hermano, como tercer y último aspecto del por qué no pudiéramos estar recibiendo lo que pedimos en oración, es porque no guardamos sus mandamientos. Recuerda lo primero, debemos de creer de que Dios puede darnos lo que le pidamos. Amén. Segundo, debes de tener presente que cuando ores, la oración debe de estar sujetada a la voluntad de la palabra de Dios. Y como tercer y último aspecto, cada vez que nosotros oramos a Dios pidiéndole algo, Dios también, para poder contestar, estará monitoreando si estamos o no viviendo en su palabra. Mira lo que dice el versículo 22 en la parte final de la carta primera de Juan, capítulo 3. Porque dice ahí, ¿sí?, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de ¿quién? Vives en la palabra, obedeces a la palabra. Mi amado hermano, si es así, tu oración no tiene obstáculo. Tu oración no tiene barrera alguna. Llegará y recibirá contestación de parte del Señor. Entendamos, mi amado hermano, que estos tres principios son básicos, son elementales para que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Amén. Cuando vamos a Santiago capítulo número 1, bien dice el texto, pero pida con fe. Amén. Y yo ya podría argumentar que esa fe no solamente se limita al creerle, sino también, mi amado hermano, al obedecerle al Señor. Versículo número 6. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Recuerda que como lo compara Isaías, como personas que son impías, llevadas y arrastradas por el viento. Dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué es echada, mi amado hermano? Porque no tiene fundamento. Hoy dice lo que la palabra de pronto le está diciendo en una predicación. Llega a su casa y hace lo que la mujer le está diciendo. Llega al trabajo y ya no hace ni lo de la palabra ni lo de la mujer. Hace lo que el compañero de trabajo le dice que debe de hacer. Es decir, no tiene una identidad en Dios. No tiene raíz, no posee fundamento. Y se pareciere ser, sí, como a la parábola del sembrador. Oyen la palabra, pero a falta de raíz son arrancados y no permanecen en ella. Mi amado hermano, el Señor pues nos está otorgando en esta noche las pautas esenciales para que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Versículo número 7 termina diciendo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de quién, cosa alguna del Señor. Quisiera terminar, mi amado hermano, leyendo lo que menciona también el mismo texto bíblico, en una versión también que es de gran bendición a la hora de analizar la palabra. En la traducción del lenguaje actual, la misma carta de Santiago capítulo 1, leo lo que dice el versículo número 6 y el verso número 7 como un respaldo
adicional a estos textos. Dice así: eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente, es decir, en el verso 7, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Lea por favor nuevamente el verso número 7, ahora en su Biblia. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna. Es decir, que el verso 7 lo que nos está diciendo es: el que no llega a pedir con la fe o la seguridad de la cual el verso número 6 nos la está en este caso indicando, no ha de recibir absolutamente nada de Dios. Leo lo que dice ahora la del lenguaje actual. Recuerde, la gente que no es confiable, es decir, que no ha depositado su credibilidad en Dios o a su palabra, dice ahí, ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Amén. Tengamos pues presente en esta noche el consejo de Dios, y si el Señor habló a tu vida y es necesario tomar correcciones en nuestra forma aún de orar, mi amado hermano, hazlo, porque de esa manera verás la mano de Dios también a través de oraciones contestadas. Amén. Espero en Dios que el Espíritu Santo también haya ministrado tu vida y tu corazón. Amén. Pero que la gloria siempre sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, agradecido estamos por esta tu palabra. Ella, oh Dios, siempre nos dará las pautas necesarias para poder, Señor amado, ser mejores cada día en tus caminos. Hoy hemos aprendido, oh Dios,